alcalde del municipio de Salamina, Juan Pablo Espina. ¿Cómo está? Bienvenido a RCN Radio. Juan David, un saludo muy especial para usted, con sus compañeros en estudio y para su amable audiencia que nos escucha en RCN. Bueno, lo hemos contactado para preguntarle por esta investigación del ente de control y pues cómo recibe la noticia de la formulación de pliego de cargos. Juan David, lo primero que debo de señalar es que esta investigación que recién comienza por parte de la Procuraduría Provincial de Manizales, que funge como Procuraduría de Instrucción, digamos que esta no es una investigación de tipo penal. Aquí lo que se está revisando justamente no es la malversación del recurso público. Aquí el debate jurídico y del litigio que se teje como tal, la litis como tal, no es frente al tema de una malversación del recurso público o del patrimonio o del detrimento patrimonial. Aquí la investigación que está adelantando la Procuraduría Provincial, que funge como Procuraduría de Instrucción, es justamente el proceder o las formas de la contratación y principalmente el principio de selección objetiva. Y cuando se habla del principio de selección objetiva, le voy a hablar de los dos cargos que formularon Juan David. El primero de ellos es la contratación del transporte escolar. Resulta que para contratar el transporte escolar, como hay pluralidad de oferentes, y yo con mi formación de abogado debo decirle que ese tipo de contrataciones debe de realizarse con pluralidad de oferentes, debe de convocarse a un proceso de selección abreviada, dado el monto de la cuantía que eran 162 millones de pesos. La administración municipal, cuando nosotros entramos a la administración en el primer mes, en el mes de enero, de manera histórica le garantizamos a todos los niños el transporte escolar desde el primer día cuando comenzó el calendario académico. Ahí es el primer momento, les garantizamos el transporte escolar. ¿Cómo lo hicimos? Primero, convocamos un proceso de mínima cuantía. Cuando comenzamos el proceso de mínima cuantía, de manera concomitante, adelantamos y dimos apertura a un proceso de selección abreviada, que es por antonomasia justamente la herramienta jurídica por medio de la cual se debe de contratar este proceso del transporte escolar. Sin embargo, la contratación en el proceso de mínima cuantía llegó su curso y culminó el recurso y se agotó. Como yo había convocado la selección abreviada, pues ¿cómo le parece a los caldenses? Les cuento que se me declara desierto el proceso. Cuando se me declara desierto el proceso y revisando los antecedentes de cómo había contratado la administración en el pasado y cómo han contratado, inclusive me refiero los procesos en el norte del departamento de Caldas, esos procesos se han adelantado de manera directa. Sin embargo, ello no quiere decir de que porque se haya adelantado tiempo atrás o por los municipios del norte sea acorde, digamos, a lo que se debe de hacer, pero es que aquí estamos en este momento es en un debate constitucional y el debate es el derecho fundamental a los niños y a las niñas a asistir a su cobertura y a su calidad educativa y evitando, entre otras cosas, los indicadores de deserción escolar. Motivo por el cual, después de haber intentado la mínima cuantía, después de haber agotado esa mínima cuantía, después de haber adelantado la selección abreviada, que se me declara desierta, no tenía otra opción que contratar de manera directa la contratación escolar, como inclusive varios colegas en el departamento de Caldas lo adelantan, sí, por garantías constitucionales. Y por eso hago hincapié, Juan David, en que aquí no se están investigando malversación de recursos ni situaciones de código penal, sino que es una situación constitucional desde el punto de vista del transporte. Pero también hay un segundo cargo que, si me permite, me puedo referir a él. Sí. Se contrató al señor Luis James Valencia, que él es un cuidador, inclusive dentro de lo que refuta y lo que rechaza la Procuraduría es haber puesto la palabra vigilante. Pero digamos que en este momento el derecho ha evolucionado tanto de que el derecho ya no es, digamos, que privilegia las formas o el derecho formal, sino el derecho sustancial. Demostraremos a la Procuraduría desde el equipo de la defensa y con sumo respeto para el ente de control, demostraremos de que juntamente la administración municipal pues adelantó y así reposa en el expediente todos los documentos de que el señor era un cuidador, era un operario de mantenimiento, era el señor de la jardinería, era el señor que nos ayudaba a barrer cada una de las zonas comunes de la fonda de la jardinería, y era una persona que, más de ser un vigilante, porque no era ni un vigilante armado, ni tiene arma, ni juramento, tampoco tiene el bolillo que caracteriza a los vigilantes, este es un señor que nos presta son labores de mantenimiento y cuidado de la fonda de la arriería. Sí, quisiera preguntarle qué medidas entonces legales va a adoptar usted ante esta notificación del ente de control.
Bueno, justamente pues ante ese traslado, Juan David, se ha conformado el equipo jurídico porque pues en este momento y dadas las normas constitucionales de nuestro país, yo tengo en este momento la presunción de inocencia y tengo mi derecho de defensa y mi derecho de contradicción, que son los derechos constitucionales que me asisten en este momento para poder, digamos, responder a los cargos que formula la Procuraduría de Instrucción de Manizales. Y en ese sentido, pues responderemos de acuerdo con el procedimiento disciplinario, responderemos con los tiempos desde la defensa para demostrar de que actuamos en derecho y que siempre cuando contratamos el transporte escolar fue privilegiando el primer día del calendario académico de los niños y las niñas para que ellos pudieran llegar a las aulas. Aquí lo garantizamos y donde yo no lo hubiera hecho, Juan David, hubiese violado los derechos de los niños, que me parece que es mucho más complejo haberles impedido a los niños que hubieran asistido a las clases. Y en el otro escenario, hay que privilegiar el derecho sustancial, es decir, a la contratación del señor Luis James Valencia. Aquí lo que tenemos es una persona que presta unas labores, y los salamineños lo conocen, es unas labores que siempre lo ha realizado, inclusive desde el periodo pasado de la administración, el señor prestaba los servicios como operario de mantenimiento, como el señor que barre la fonda de la arriería, incluso es un contrato de 4.200.000 pesos por 4 meses, es decir, se le pagaba un poco más de 1.000.000 de pesos, pero era una persona de mantenimiento, de jardín, de remojar las matas, de remojar la jardinería, de la ornamentación, más no de vigilante, pese a que en el documento y en el cuerpo del documento se estableció la palabra vigilante. Pero aquí digamos que yo le refiero, y permítame, le insisto, Juan David, acá digamos que el debate es poder demostrarle a la Procuraduría de que más allá de que se diga vigilante, la génesis y el espíritu del contrato siempre fue el de un operario de mantenimiento, de jardinería, más no de vigilancia. Porque si hubiese sido de vigilancia, yo tenía que haber acudido a un proceso que es el que me dice la Procuraduría, que tenía que ir a un proceso, digamos, que está arreglado y que establece la Superintendencia de Vigilancia con unos códigos específicos cuando son vigilantes. Pero el señor ni pertenece a ninguna empresa de vigilancia, ni es un vigilante armado, ni tampoco tiene el bolillo característico de los vigilantes, sino que es un señor que es un cuidador, un hombre de mantenimiento. Y de hecho también por su avanzada edad pues no podría prestar labores de vigilancia. Y este empleo de cuidador, este objeto de ese contrato de cuidador, de incluso asumir labores de jardinería, eso no es también sujeto u objeto mejor de un proceso de licitación. Ese tipo de contratos no se deben también licitar con oferentes, digamos, de distintas entidades. En el municipio de Salamina hemos contratado, digamos, por la modalidad de prestación de servicios y apoyo a la gestión, a las personas que nos prestan las labores de mantenimiento, y así lo permite la norma, así lo permite cuando se contratan personas que tienen la experiencia, que tienen la idoneidad y que lo pueden realizar. Y algo muy importante, Juan David, la persona que nosotros vinculamos era un señor que tenía toda la idoneidad, toda la experiencia, porque había trabajado en el periodo pasado y había sido contratado bajo la misma modalidad de contratación. Ese es un contrato de 4.200.000 pesos. Aquí el monto no interesa, sin embargo yo lo refiero para que los caldenses sepan la cuantía, y que es una cuantía que se le pagaba mensual. Pero no es un contrato de vigilancia, o sea, no es un señor que esté, digamos, con su pipo, su bolillo y esperando, digamos, cuidando el ingreso, sino que es una persona que prestaba labores de jardinería, de operarios, pero que la norma me permite haberlo contratado de esa manera. Y con el sumo respeto, Juan David, nosotros pues desde el equipo de la defensa responderemos al ente de control, en este caso disciplinario, la Procuraduría de Instrucción, pero yo quiero resaltar, Juan David, una vez más, de que aquí no se está indagando por factores de malversación de recursos ni por detrimentos patrimoniales, sino por el proceder en la forma de la contratación, donde por un lado privilegia el derecho fundamental de los niños y las niñas. Es más, Juan David, donde usted me pusiera a escoger en este momento y yo tuviese que tomar la decisión, Juan David, yo no tendría otra opción que tomar la misma decisión, porque si yo convoco la mínima cuantía, el proceso de selección abreviada se me declara desierto, yo no tengo otra opción que garantizarle el derecho fundamental a los niños y las niñas. No tendría otra opción donde tuviese que tomar la decisión en este instante. Sí. Y en el otro escenario, pues no estamos hablando de un vigilante armado ni un vigilante, como ya lo he explicado, pero que eso, digamos, hace parte de todo el acervo documental y material que está recogiendo la defensa para poder presentarle al ente de control con sumo respeto, y que esperamos salir avantes en todo este proceso disciplinario. Sí, y finalmente,
En Risaralda ya pasó que el proceso de contratación del transporte escolar se declaró desierto. ¿Por qué pasa eso? ¿No hay la suficiente cantidad de entidades dispuestas a prestar este servicio en el departamento de Caldas? Juan David, le agradezco por su pregunta. Mire, yo lo primero que tengo que decirle es que la topografía de Caldas es una topografía agreste, de unas fuertes pendientes, de unas vías que no se encuentran intervenidas en pavimento en su totalidad, con unas dificultades que inclusive cuando tenemos fuerte invierno, pues hemos tenido muchos deslizamientos. En el caso del municipio de Salamina, nosotros no tenemos chivas, nosotros tenemos unos jeeps que trabajan y están adscritos a la empresa Cotransa, empresa con la que las administraciones anteriores han contratado y empresas a las que se ha contratado siempre de manera directa. Antes este alcalde siempre buscó desde el primer momento buscar el proceso de pluralidad de oferentes y como usted lo observa, Juan David, se declaró desierto. ¿Por qué razón? Juan David, primero, porque no hay un tipo de flotas que puedan prestar el transporte escolar para los niños. En última se convierte, así usted no lo quisiere, se convierte en una dificultad para presentar las ofertas, porque solamente en el caso del municipio de Salamina podrían prestar ese servicio los jeeps, porque nosotros no, digamos en Caldas no existen, inclusive las chivas en Salamina no podrían entrar por esas ajustadas carreteras, y sin embargo, digamos que eso de alguna manera, pues limita como tal la presentación de los procesos contractuales. Pero entre otras cosas también debo decirle de que digamos las fuertes pendientes, las carreteras con fuertes dificultades, pues de alguna manera digamos que los oferentes tampoco tienen el registro único de proponentes, muchas veces no los tienen, y cuando no tienen el RUP quiere decir que no pueden concursar a los procesos de selección abreviada, motivo por el cual los procesos de selecciones abreviadas se declaran desiertos, porque no tienen RUP, y yo no puedo ir a decir a los operadores o a quienes prestan los servicios que se pongan a sacar los documentos. Entre otras cosas, pues este es un llamado para los que prestan el servicio de transporte escolar para que tengan todos sus documentos y concurran a los procesos de selección. ¿Qué sucede, Juan David? Que cuando no se presentan y se declaran desiertos los procesos, uno como mandatario tiene que tomar decisiones, y al tomar las decisiones, entonces usted dice, ¿dejo a los niños sin transporte escolar o lo contrato directo para no afectar el derecho fundamental de los niños y las niñas? Y por eso le digo, Juan David, en este momento el debate es constitucional, y por eso en este momento yo le diría a la Procuraduría que privilegie el derecho de los niños y las niñas a las aulas, al estudio, cuando tengo 46 sedes y tengo 8 colegios, para que fueran los niños a estudiar. Sin embargo, pues ese es el debate que se está tejiendo en este momento, y esperaremos con toda la defensa constitucional demostrarle a la Procuraduría que no actuamos con culpa, que no actuamos ni mucho menos con culpa gravísima, sino que actuamos con sensatez, y con sensatez privilegiando derechos fundamentales. Sí, finalmente usted nos comentaba de una investigación que fue archivada. ¿Cuál fue la justificación de esa investigación y finalmente cuál fue el resultado? Sí, Juan David, mire, nosotros como mandatarios, todos los alcaldes de Colombia, pues nos vemos abocados a, digamos, situaciones que los entes de control de oficio o a través de denuncias ciudadanas pueden llegar a los entes de control. Digamos que ese tema que usted me plantea fue un archivo de otra investigación disciplinaria, porque curiosamente, Juan David, cuando usted más obras hace, más investigaciones podrá tener. Cuando usted más gestión realiza, usted más investigaciones podrá tener. ¿Por qué? Pues porque tiene más contratos. ¿Por qué? Pues porque tiene más gestiones. Y cada vez que usted tenga más gestiones y más contratos, es susceptible de más investigaciones. Eso es directamente proporcional. Ahora bien, el archivo de este proceso es porque se presentan diversas denuncias, les repito, ciudadanas o el oficio de los entes de control, llámese Procuraduría, llámese Contraloría, y digamos que en el devenir de las investigaciones, luego digamos que es natural de que el ente de control pueda entender de que se satisface como tal la respuesta positiva de la defensa y se dan el cierre de las investigaciones, y justamente sucede con ese documento que usted conoció del archivo de una investigación, y frente a este, pues yo tengo que decirle que apenas el proceso comienza,
Apenas me presenten la formulación de los cargos, llevaremos todos los procesos de la defensa, tendremos nosotros los testigos, tendremos todo el material probatorio, tenemos todo el acervo documental que expondremos a la Procuraduría. Pero le insisto, Juan David, apenas este proceso recién comienza, es un proceso que no tiene sentencia, es un proceso que no tiene decisión, apenas me llaman y me dicen, venga, le estamos formulando por estas situaciones que nos parece que hay una presunta irregularidad, yo atenderé a los entes de control como siempre lo he hecho y esperamos que la Procuraduría en la primera instancia pues poder demostrar de que actuamos acorde al ordenamiento jurídico colombiano. Muy bien, pues alcalde del municipio de Saramina, Juan Pablo Espina, gracias por estar en RCN Radio, muy amable. A usted, Juan David, y a todos en estudio y para todos los caldenses, mi saludo.